La materia puede clasificarse en dos grandes grupos. En sustancias puras, que es un tipo de materia que tiene composición definida y esta composición no varía de una muestra a otra. En otras palabras, puedes tener dos muestras de la misma materia y ambas tendrán la misma composición. Adicional a esto, las sustancias puras no pueden separarse por procesos físicos como lo sería evaporación, filtración o destilación, entre otros. Ejemplos de sustancias puras lo son la sal de mesa, una placa de hierro o simplemente agua pura. Adicional a esto, podemos clasificar la materia en mezclas. Las mezclas es un tipo de materia que no tiene composición definida y puede separarse por procesos físicos. Ejemplos de estos procesos lo serían filtración, evaporación y destilación. Ejemplos entonces de mezclas lo serían aceite y vinagre, agua con sal, el aire que respiramos, que es una mezcla de diferentes gases. Las sustancias pueden subdividirse en dos grupos: en elementos, que son sustancias que no pueden separarse, en sustancias aún más sencillas, o sea, en otras palabras, todos sus átomos son iguales. Ejemplos de elementos tenemos todos los que están en la tabla periódica. Las sustancias también pueden clasificarse como compuestos. Los compuestos están hechos de átomos de dos o más elementos diferentes, pero en proporciones siempre fijas. Ejemplos de compuestos lo son el agua, que cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. La sal de mesa, que es un compuesto iónico formado por átomos de sodio y átomos de cloro en una proporción de 1:1. Las mezclas podemos clasificarlas como mezclas homogéneas, que tienen la misma composición y propiedades en su totalidad. Se observa generalmente una sola fase. Ejemplo de esto será sal disuelta en agua, el aire que respiras, etc. Las mezclas heterogéneas consisten en partes físicamente diferentes. Sus propiedades y composiciones varían de una parte de la mezcla a otra. Ejemplo de esto lo son mezcla de arena y agua, no se mezcla, la arena queda en el fondo. La mezcla de agua y hielo, tenemos agua líquida y el hielo, y ambas, si te fijas, están en fases diferentes. En resumen, la materia existe como sustancias puras, entre las cuales tenemos los elementos. Un ejemplo de un elemento lo es el oro, donde todos sus átomos son iguales. Adicional a esto, las sustancias puras pueden clasificarse como compuestos. Entre los compuestos tenemos, por ejemplo, el agua, donde todas sus moléculas son iguales. Cada una tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Otro ejemplo de un compuesto lo es la sal de mesa, cloruro de sodio, donde tenemos átomos de cloro y sodio unidos en la misma proporción. Adicional a esto, la materia puede existir como mezclas. Entre las mezclas tenemos las que son homogéneas, como por ejemplo tinte violeta disuelto en agua, donde vemos las moléculas de agua disolviendo las moléculas del tinte. Se observa una sola fase. Las mezclas también podemos clasificarlas como heterogéneas. Un ejemplo de una mezcla heterogénea lo sería agua y aceite. Si ves, el aceite flota sobre el agua y no se mezcla. Si observáramos las moléculas, veríamos las moléculas de agua en el fondo y las moléculas del aceite en la parte superior de estas.